Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. A un mundo pecador su inocencia mostró, el Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Y
fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso reír hacia nos encontró Jesús. Perfecto es tu amor. Hola, mi nombre es Marta Elena García Carvajal y soy de la Iglesia Buenas Nuevas, Veracruz. El día de hoy quiero compartirles mi testimonio. En el año 2018, derivado de muchas situaciones y algunas fricciones dentro de mi matrimonio, esto hacía que yo tuviera muchos pensamientos y muchas situaciones difíciles en mi corazón. Realmente estábamos viviendo dentro de nuestra familia situaciones que nos llevaban, sobre todo a mí en lo personal, a tener muchos pensamientos de hasta querer llegar a quitarme la vida. En el año 2015 fuimos papás por primera vez de nuestra hija Sofía, y en ese año, al poco tiempo de haber nacido mi hija, pues vino a mí alguna situación de depresión postparto. Esto también a mí me cargaba mucho. En aquel tiempo, cuando mi hija nació, mi esposo tenía que ausentarse algunas veces hasta 15 días o tenía que viajar frecuentemente y yo pasaba mucho tiempo sola con mi hija. Entonces, dentro de mi vida anterior, en mi infancia y en mi adolescencia, mi juventud, realmente dentro de mi familia no tuve una dirección muy clara. Tuve una mamá que me daba mucho permiso y por otro lado mi papá pues era muy estricto. Entonces de esta manera pues yo no tenía alguna firmeza dentro de mi corazón y dentro de mis pensamientos. Entonces realmente mi conexión con Dios no existía en aquel tiempo. Yo sabía que Dios existía, pero no le conocía realmente. Y la manera en la que yo conocí a Dios fue a través de algunas historias cuando yo fui niña, algunos libros que llegaron a regalarme algunos vecinos, y recuerdo que en uno de ellos era un libro que hablaba de las historias dentro de la Biblia. En este libro había una imagen que siempre se quedó grabada en mi corazón, y era cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y Abraham tomaba como si fuera una navaja y iba a clavar a su hijo. Y dentro de ese dibujo también estaba la imagen de un cordero. Recuerdo que dentro de mi niñez y de mi adolescencia, pues yo mucho cuestionaba la existencia de Dios. Yo realmente pensaba, ¿Dios realmente existe? Ya que dentro de mi familia, bueno, hubieron algunas situaciones donde mis padres se separaron, y esta parte a mí me dolía mucho en mi corazón. Y cuando yo veía familias integradas o veía a parejas con hijos, realmente en mi corazón había mucha envidia hacia esas familias. Yo en mi corazón sentía, ay, ¿por qué si tú, Dios, tú existes? ¿Por qué yo sufro tanto? Yo quiero tener a mi familia unida, yo quiero tener a mis papás juntos. Y como en mi corazón había mucha queja hacia Dios. Y poco a poco, conforme fue pasando mi vida, realmente hubo un momento en el cual yo realmente me olvidé de Dios. Sí, aunque en mi vida pasada yo le buscaba, pero no sabía cómo acercarme, llegó un momento también en el cual Dios para mí dejó de existir. Entonces, al ser mamá, realmente es una situación donde uno como mujer se siente muy vulnerable y no sabemos qué hacer. Pero en mi corazón también había mucha justicia. Como en mi vida yo sentía que había tenido mucho dolor, muchas carencias, muchas situaciones difíciles, en mi corazón yo también decía, ¿por qué si realmente Dios tú existes? ¿Por qué es que yo sufro tanto? ¿Por qué tú me permites así, vivir de esta manera? El ser madre realmente en mi corazón fue un parteaguas también, porque ya una niña, ya un bebé, ya también necesitaba de mí. Pero en mi corazón no había ninguna fortaleza,
no había ninguna guía, ¿sí? Y también con mi esposo yo peleaba mucho porque yo quería que él fuera realmente a como yo quería. En todo siempre yo quería como llevar una voluntad de qué es lo que yo consideraba que era bueno para mi vida y las cosas que yo no tenía. Hasta que un día realmente a mí llegó un pensamiento de yo me quiero separar de mi esposo. Yo no puedo vivir así, porque llevábamos una vida en donde discutíamos mucho. Realmente yo no podía ver también el corazón de mi esposo, ni le conocía tampoco. Yo solamente le pedía a él que él fuera de la manera en la que a mí me hacía feliz, pero realmente no era ni mi esposo ni era la situación, sino que realmente yo no conocía la verdadera felicidad. Entonces, mi esposo también, cuando nuestra hija tenía 1 año y medio, él quedó sin trabajo. Entonces, mi esposo también sufría de mucha ansiedad y de mucha depresión. Pasaba largos tiempos sin salir de casa, solamente acostados. Entonces, para mí esta situación golpeaba fuerte a mi corazón, ya que pues al tener una hija chiquita yo me llenaba de muchos pensamientos de todo lo que necesitaba nuestro matrimonio y nuestra vida. Pero hablando con una amiga, yo le decía, ¿sabes qué? Yo me quiero separar de mi esposo. Entonces ella fuertemente me exhortaba y me decía, Marta, ¿hasta cuándo tú vas a vivir de esta manera? ¿Cuántos esposos tú le quieres presentar a tu hija? Porque realmente tú no conoces lo que es la verdadera felicidad. Entonces, si tú no conoces lo que es el verdadero amor, realmente tú vas a poder cambiar y cambiar y cambiar de pareja, pero nunca vas a tener una estabilidad o una dirección en tu corazón. En aquel tiempo ella ya estaba dentro de nuestra iglesia y ella me decía, en aquel tiempo estaba una evangelista que también es psicóloga de formación. Entonces ella me decía, ve a hablar con ella es psicóloga y vas a ver que hablando con ella tú vas a encontrar paz en tu corazón. Entonces, realmente la manera en la que ella me habló esa vez, yo sentía como si Dios realmente estuviera hablando a mi corazón, como una exhortación, como realmente tembló para mí todo, ¿no? Entonces, en aquel momento, ella me dio su teléfono y yo ya me hice una cita. Esto fue durante el mes, no recuerdo muy bien si eran finales del mes de febrero o principios del mes de marzo del 2018, pero hice la cita y yo llegué a la iglesia en aquel momento. Y ella con mucha atención escuchaba mi vida, escuchaba mi historia, me escuchaba y me preguntaba mucho, ¿no? ¿Cómo era mi corazón antes? Y realmente hablando con ella yo podía desahogar muchas dudas que tenía, porque también en mi corazón había mucha condenación. Había mucha condenación por no ser una buena hija, no ser una buena esposa, una buena madre. Yo quería realmente tratar de ser buena persona, pero eso era imposible. Entonces ella terminó de escucharme y ella me dijo, ¿sabe? ¿Le puedo compartir una palabra? Creo que sé qué es lo que tiene en su corazón. ¿Usted cree que es buena persona? En ese momento esa palabra chocó fuertemente a mi corazón porque yo para nada sentía que podía ser una buena persona. Pero hablando ella conmigo me decía, es que usted tiene mucha justicia, usted quiere hacer justicia por usted mismo. Entonces en aquel momento ella me compartió acerca de Génesis, acerca de cómo fue que Dios formó al hombre. Y también me hablaba de cómo es que era realmente el corazón del hombre cuando se separa de Dios. Me dice, ¿sabe? El problema que usted tiene es que usted no conoce su pecado. Entonces para mí en aquel tiempo el pecado era si yo me portaba bien o si me portaba mal. Y sobre todo el de amarás a Dios sobre todas las cosas y honrarás a tu padre y a tu madre. Esta palabra a mí me hacía sentir mucha condenación. Pero realmente cuando ella me empezó a compartir y me leía la palabra que estaba en la Biblia, yo podía ver que realmente lo que yo tenía en mi mente y en mi corazón no tenía nada que ver con la verdad que aparece y la verdad que está plasmada en la Biblia. Entonces,
Hubo también un versículo en Génesis 6:5, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En aquel momento realmente pude tener un descanso. A pesar de que yo tenía mucha condenación, a pesar de que yo tenía, pues me impactaba la palabra que ella compartía, también me decía, entonces esta es mi naturaleza es la maldad. Entonces ella me decía, ¿le puedo compartir más? Y la verdad en ese momento yo sentí mucho descanso. Ella me compartía, ¿usted ha escuchado que Jesucristo es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo? Y yo decía, sí, lo he escuchado muchas veces. Pero ella me decía, ¿usted cree que Jesucristo fue ese Cordero que llevó su pecado, el cual ya pagó por sus culpas, el cual ya pagó por todo lo que ha pasado por su vida desde que usted nació hasta el día de hoy? Esa palabra realmente en mi corazón causaba mucho impacto. Y aunque ella me decía, ¿usted lo cree? Y me mostraba el versículo que está en San Juan 2:29. Y yo le decía, sí, lo he escuchado muchas veces, pero realmente no lo creía. En aquel momento cuando ella me decía, léalo. Es San Juan 1:29, disculpen. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, todo para mí era como si estuviera conectado. Yo recordaba las veces que anteriormente había escuchado esta palabra, pero siempre yo tenía dudas. ¿Qué significaba esto? Entonces, recordando aquella imagen que en mi corazón desde niña se quedó grabada en cuando Isaac iba a ser sacrificado, y estaba este cordero ahí, todo se complementó. Realmente Jesucristo fue ese cordero perfecto que se llevó toda mi culpa y todo mi pecado. Y a partir de ahí mi corazón pudo tener descanso. Y a partir de ese día, escuchando la palabra y estando dentro de la iglesia, escuchando a los siervos, en mi corazón he podido encontrar la paz. Y bueno, este es mi testimonio. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy yo quiero ver el libro de Santiago, el libro que está quedando atrás de Hebreos, ¿no? Buscando Santiago, capítulo 2. Del versículo 14 de adelante voy a leer. Santiago capítulo 2, del versículo 14 hasta 26, así dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en pan, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien,
haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también a Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hasta el versículo 26 he leído. Hoy nosotros podemos investigar la palabra de Dios con el tema de la fe de Abraham. Este libro fue escrito por medio de Santiago. Creo que Santiago es un hombre que era hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, creo que él aprendió la palabra de Dios y también él era líder de la iglesia de Jerusalén. Él estaba hablando sobre la fe acompaña la obra. Es muy importante, ¿no? Porque la obra solamente funciona, no sirve. Tampoco sirve, solamente tiene la fe sin obra, no sirve. ¿Qué sirve? Teniendo la fe, haciendo la obra. Así sirve, así dice. Qué interesante, ¿no? Ya, por eso vamos a ver. ¿Abraham tenía fe o no? Tenía fe. Por ejemplo, ¿no? Cuando Dios manifestó a Abraham para que partiera de Harán hacia rumbo la tierra de Canaán. En aquel entonces Dios le dijo a Abraham: tú eres el origen de la bendición. Cualquiera que le bendiga, voy a bendecirlos. Cualquiera que le maldiga, entonces voy a maldecirlos. Voy a hacer una nación grande por ti. En aquel entonces, cuando partió de la tierra de Canaán, en el corazón de Abraham ya tenía fe o no. ¿Está respondiendo? ¿Abraham está teniendo fe o no? Creo que sí, ¿no? ¿Y qué tipo de fe estaba teniendo? Según mi punto de vista, ¿no? Él creyó en Dios. Desde hoy Dios me llama como origen de la bendición. Ya, ¿qué condiciones para ser origen de la bendición? ¿Alguien sabe? Humanamente, Abraham no tenía nada de condición para ser origen de la bendición. ¿Por qué? Mucha gente pensaba que Abraham, creo que él estaba haciendo algo bueno para Dios. Creo que estaba preparando diezmo, también preparando algo ofrenda. Creo que estaba enamorando a Dios. No sé cómo enamoraba, ¿no?
Pero ya teniendo gran amor hacia Dios, alabando al Señor, creyendo una alabanza. Alguna persona si piensa así, es equivocación. ¿Por qué? Nada buena obra tenía para ser origen de la bendición. Dios 100% por su manera le dijo: Abraham, desde hoy tú eres el origen de la bendición. Es todo. Por eso nosotros tenemos que comparar la bendición de Dios que había dado a Abraham, porque Dios quiere bendecir a nosotros sin condición de nuestra obra. Esta palabra está chocando contra enseñanza de la religión, porque toda la religión que actúa en el mundo está pidiendo a la gente buenas obras. ¿Es cierto? Tiene que hacer esto, tiene que hacer buenas obras para ser bendito. Pero nada que ver, porque Dios preparó su Hijo amado a través de Jesucristo, traspasó el pecado del mundo, todos nuestros pecados, ¿no? A través del cuerpo de Jesucristo ya había cancelado todos nuestros pecados. Por la vista de Dios, tanto quería descubrir nuestros pecados, ya no se ve, porque Jesucristo una sola vez para siempre había cancelado todos nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Por su sangre, habiendo obtenido eterna redención en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. Por eso, por la sangre de Jesucristo, nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Es decir, que ya nosotros no tenemos nada de la condición para ser salvo, para ser justo, santo y perfecto. Solamente la condición, tenemos que creer en la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo ya nosotros podíamos ser justificados y santificados. Ya, ¿qué tipo de fe estaba teniendo mientras tanto que Dios le llamó a de Abraham? Abraham creyó que Dios iba a dar bendición, iba a establecer como origen de la bendición. Correcto. También mientras tanto que él viajaba a Egipto y luego él tenía miedo de los hombres de Egipto y luego mintió que ya su esposa es como hermana menor, con esa manera ya estaba mintiendo, ¿no? En aquel entonces él tenía fe o no tenía fe. Parece que él no tenía fe. No aparece nada. ¿Es cierto? No tenía fe. Ya. Es decir que siendo como origen de la bendición, a veces no tiene fe o no. Cuando no tiene fe, Dios le derrama maldición o no. No. Nada que ver. Cuando anduvo mal o anduvo sin fe, Dios no le maldijo. Porque cuando Dios estableció a él como origen de la bendición, sin condición de Abraham. Por eso Dios tenía que ser responsable de su palabra. Tenía que ser responsable de la bendición que había dado a Abraham. Porque no tenía nada de condición. Ya, luego, otra vez, un día, Abraham tenía 85 años. Luego Sara no tenía hijo. Por esa razón Sara le pidió a su marido Abraham para que juntara con su sierva Agar. ¿Para qué? Para obtener un bebé. ¡Wow!
siendo una mujer esposa de Abraham, quería obtener un bebé a través de su sierva. Y luego, cuando nació Ismael, en el corazón de Agar estaba estableciendo algo orgullo, ¿no? Y menosprecio contra Sara. Por esa razón Sara estaba pensando, vigilando que esta sierva está siendo muy mala. Entonces le reclamó contra Abraham. Abraham, esta sierva me menosprecia por causa de tener su bebé. ¿Qué tengo que hacer? Abraham dice que usted tiene derecho para tratar o rechazar, depende de usted. Entonces Sara estaba exhortando fuertemente. Agar, teniendo bebé ya está siendo orgullosa, y le exhortó. Entonces Agar estaba pensando, ¿por qué me exhorta? No me gusta. Y llevando su bebé se escapó. Pero mientras tanto que estaba huyendo, ya faltaba agua y estaba a punto de morir por agua, ¿no? En aquel entonces el ángel le apareció y luego le preguntó, Agar, ¿de dónde viene? Sí, yo huí de la casa de mi sierva, no, mi dueña, mi ama, Sara. Está bien. Entonces tiene que regresar a la casa de su ama y luego tiene que obedecer ante ella. ¿Sabe qué? Agar se dobló su corazón, regresó a su casa. Ya, mi pregunta es, cuando tenía 85 años, Abraham tenía la fe para juntar con Agar y para tener Ismael. La Biblia no explica nada esto como la fe, sino que es humanamente, ¿no? Estaba esforzando para tener bebé. Pero Dios, como había prometido, Dios, ¿qué tipo de plan tenía hacia Abraham? Dios tanto quería que engendrara y un hijo por medio de Sara. Pero Sara estaba envejecida, estéril, ya no tenía posibilidad de ser embarazada. Pero Dios tanto quería que tuviera un hijo a través de Sara. Por eso Abraham tenía que esperar hasta que llegara el tiempo justo de Dios. Pero él tenía fe, ¿o no? Cuando él tenía 85 años. No tenía fe. Por eso humanamente, ya buscando una sierva, y obtuvo el hijo. Se llamaba Ismael. Ya pasando tiempo, Dios apareció ante Abraham y luego estaba diciendo, Abraham, vea, ya el año que viene su esposa obtendrá un hijo, se llamará Isaac. Entonces Abraham estaba muy cansado porque varias veces estaba escuchando, por medio de Sara, yo puedo tener hijo. No, Señor, no. ¿Cómo yo? Suficiente por medio de Ismael, ya suficiente. Eso es mi hijo. No. Ya no es su hijo, sino que cuando va a nacer por medio de Sara, eso es su hijo verdadero. Aparentemente, ¿no? Ya Abraham rechazó la palabra de Dios, pero en el libro de Romanos, capítulo 4, está saliendo
la fe de Abraham. Abraham aseguró la promesa del Señor. Abraham tenía esperanza contra esperanza. Significa que la situación era imposible, porque él también estaba siendo embebecido, observando situación de su esposa Sara, ya más peor que él, ¿no? Siendo como abuela, su voz estaba cambiando poco a poco. Mi amor, Abraham, el día hoy, ¿qué quiere comer? No tengo idea. Abraham decía, me parece que tallarín, ¿qué le parece, Sara? Pero, ¿sabe qué? Aparentemente ya estaban siendo como embebecidos, no tenían nada de fuerza, pero ellos tenían la fe, creyendo que Dios es todopoderoso, creyendo que ya Dios iba a trabajar dándoles un hijo verdadero. Por la fuerza, teniendo la promesa del Señor, ya otro año engendró, se llamaba Isaac. Y luego, creciendo en la misma casa, Ismael es primogénito y luego segundo hijo, Isaac. Pero un día Ismael le menospreciaba a Isaac. Esa cosa estaba observando Sara. Sara se enojó y luego dijo a Abraham, Abraham tiene que rechazar Ismael y mi sierva Agar. Entonces estaba teniendo gran sufrimiento en el corazón de Abraham, ¿no? Porque para Abraham, Ismael y Isaac son hijos. Pero para Sara, únicamente hijo es Isaac. ¿Cómo puede rechazar? Y reclamó a Dios, pero Dios le dijo a Abraham, Abraham, tiene que rechazar. Wow, Dios mío. Y luego un día llamando a Agar, y luego Ismael, creo que no puede vivir más en mi casa. Desde hoy ya tiene que salir de mi casa. Papá, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta ahora me dice que hijo mío y estaba tratando bien, pero ahora ¿por qué está cambiando? No, yo no puedo ser tu papá. Ya, vaya. Dios mío. Dios mío. Y luego, ya, nosotros podemos entender. Para engendrar Isaac, Abraham tenía fe. También, último lugar, un día Dios quería probar la fe de Abraham y el corazón de Abraham. ¿Abraham ama a Dios o no? Pues un día le dijo, Abraham, tiene que hacer holocausto el cuerpo de su hijo Isaac. Abraham estaba limpiando su oreja otra vez. Señor, ¿qué? Mi hijo no es animal. Sacrificio debe ser por medio de oveja o cabra. Si me pide por medio de vaca, yo voy a matarlo. Pero, ¿cómo? ¿Usted quiere que mate yo a mi hijo? Haga holocausto con Isaac. ¿De qué está hablando? Creo que Abraham estaba teniendo gran tristeza, ¿no? Creo que Dios está andando mal, ¿no? Algo está
surgiendo en su corazón, así podía darse cuenta, no sé muy bien, pero Abraham obedeció. Al siguiente día partió de la casa sus siervos y llevando leña, fuego, cuchillo y llevando Isaac. Creo que llegando a Monte Morías y antes de llegar encima, dejando a los siervos, decía que nosotros ofrendaremos a Dios, luego regresaremos. Ya. En el corazón de Abraham claramente tenía fe, porque Dios decía que iba a multiplicar naciones a través de Isaac. Ya, creyendo en esta palabra, para matar a Isaac, aunque Abraham va a matar a su hijo Isaac, pero ¿qué es lo que va a surgir? Dios sí o sí tiene que resucitar a su hijo, porque si no va a resucitar, entonces automáticamente Dios va a convertir como mentiroso, porque Dios había dicho que por medio de Isaac iba a ser nación grande. No tenía nada de duda en esa promesa Abraham, pues llevando entre dos caminando. Y luego Isaac tenía pregunta, ¿no? Padre, ahora nosotros tenemos leña, fuego, cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿El sacrificio? Entonces, Abraham, ¿cómo podría decir, no? Tú eres. No. Dios va a preparar. Jehová iré. Eso es, Jehová iré. Dios va a preparar. Dios va a proveer. Entonces, al llegar preparando altar y luego de repente agarró. Un momento, Isaac. Atando, pum, 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 pum. Y alzando, dejando sobre altar, agarrando cuchillo, y Isaac estaba teniendo miedo. Papá, yo no soy cordero, sálvame, socorro. Entonces, ¿qué quieres decir? No, silencio, silencio. Agarrando cuchillo, 1, 2. Ya. Dios estaba asustado. Abraham. Un momento, espere, ya, basta. Ya he confirmado que usted me ama, ya he confirmado que ya usted obedece ante mi palabra. Y vea, otro lado, allá está un animal. Y preparando sacrificio, y quemó todo, y luego salvó a Isaac. Por eso está hablando esta palabra, ¿no? Como dice ya el versículo 21, así dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Significa que perfeccionar de la fe por las obras. Significa que si uno tiene fe, va a actuar, va a hacer, va a marchar. Ya. Hoy en día estoy teniendo gran proyecto, ¿no? Por medio de Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile, tanto quiero expandir evangelización. De primero, quiero enseñar entre los pastores, los hermanos de la iglesia, para que cada uno que sean como expositor de la clase de evangelización. Cada uno si aprende la palabra de Dios y puede ampliar y criar de la enseñanza bíblica, entonces uno de 10, 100, 1000, ya mucha gente podrá enseñar la palabra de Dios y mucha gente podrá recibir la salvación.
Por eso estoy enfocando hacia publicidad por medio de radio, televisión, redes sociales y Facebook, YouTube, etc. También cada día estoy encontrando a los pastores. Porque el día miércoles voy a ir a Rumbo, en la ciudad Calera, Villa Alemana, Valparaíso, entero, ¿no? Todo el día de miércoles ya voy a quedarme quinta región de Chile. Y esta mañana estaba llamando a los pastores conocidos. Un pastor se llama Pastor Juan Carlos, que vive en Valparaíso. Él me invitó a su casa para conversar sobre proyecto. Es decir que durante 2 años, sin parar, desde lunes hasta sábado, yo estaba dirigiendo clase de evangelización. Cada día estaba grabando por medio de celular. Ya estoy teniendo este contenido. También cada día está formando por medio de PDF, archivo PDF, por texto. Estoy preparando, repartiendo a los que están esperando. Porque yo tengo la fe, creyendo en Dios, que Dios va a trabajar a través de esta manera. Justamente, ¿no? Ayer yo encontré un abogado que está trabajando área de inmigrantes, especialmente entre los venezolanos. Él está trabajando fuertemente en esa área. Yo también quiero enfocar hacia la enseñanza de la palabra de Dios para los venezolanos. Significa que no solamente venezolanos, y para Chile, y para Sudamérica, Centroamérica, a través de esta clase, la clase de evangelización, ya divulgará el evangelio al mundo. Yo estoy convocando a los que quieren trabajar conmigo, entre los pastores, los hermanos, voluntarios, porque se unen juntos. En aquel entonces Dios va a trabajar fuertemente. Pero Satanás, ¿cómo va a hacer? División, cada uno. No, parece que está uniendo mucho, entonces tiene que dividir. Amén, se divide. Otro, y se une 20. No, todavía está mucha gente, se divide. Cada momento se levanta como opositores contra el evangelio y se divide, y luego todo quiere ser cabeza. ¿Sabe qué? En Chile 3,000 denominaciones existe, porque cada mes, cada año se divide. No, la voluntad de Dios tiene que unir poco a poco. Interdenominación, por la palabra de Dios, tiene que unir, trabajar juntos. Pero Satanás siempre está dando orgullo en el corazón para que se divide. No. Nosotros tenemos que mostrar nuestra obra por tener la fe. Dios va a trabajar mientras tanto que se unamos nosotros. Gracias por la participación de hoy. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Hoy nosotros podemos investigar que Abraham al principio no tenía mucha fe, pero poco a poco él estaba confiando más en la palabra de Dios, y por fin él quería ofrecer su hijo amado Isaac como sacrificio, holocausto. Pero Dios confirmó de su fe. También nosotros solamente podemos decir que
nosotros ya somos justos, salvos, pero si nosotros no podemos actuar nada, no trabajando nada, Dios no le gusta. Por eso nosotros le pedimos, Señor, que nos ayude para que nosotros caminemos por la fe. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 7. Hebreos capítulo 7, del versículo 11 voy a leer. Así dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin fragmento, porque los otros ciertamente sin fragmento fueron hechos sacerdotes, pero este con el fragmento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hasta el versículo 25 he leído. El tema de hoy es el sumo sacerdote celestial, que es Jesucristo. Entonces, ubicada la posición de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote celestial. Según este libro, se llama Hebreos, el capítulo 7 está hablando acerca de dos cosas. Uno es el sacerdocio por la ley.
El sacerdocio solamente tomando por los descendientes de tribu de Leví, especialmente por la casa de Aarón. Pero siendo ser humano, estaba muriéndose, ¿no? Por eso perdía su posición. Cuando murió, entonces su hijo puede tomar sacerdocio para seguir este trabajo. Pero debería tener mucha cantidad de los sacerdotes, ¿no? Porque constantemente estaba muriéndose. Por causa de eso, no podía quitar el pecado de ser humano. Aunque desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, casi 1500 años estaban purificando, limpiando, matando animales, pero nunca podía quitar el pecado eternamente. Ahora está hablando estas cosas. Por esa razón, está explicando el versículo 12, así dice. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, dos cosas está hablando, ¿no? Uno es, debería cambiar sacerdocio que vive para siempre. Pero en este mundo, la gente muere. Pero en el cielo, únicamente nuestro Señor Jesucristo no va a morir. ¿Por qué? Ya Él había muerto y resucitado. Cuando fue resucitado el cuerpo de Jesucristo, ya no va a morir más. Va a seguir viviendo, teniendo con su posesión. ¿Cuál es? El posición es sumo sacerdote celestial. Eternamente Jesucristo vive. Por eso ahora ya está pasando como 2000 años después de resucitar. ¿Alguien sabe que Jesucristo está envejecido, siendo abuelo, teniendo debilidad y usando su bastón y quedándose solamente en la silla rueda, porque teniendo mucha edad, como casi 2000 años? ¿Así? ¿Alguien escuchó esta palabra? No, ¿por qué? Jesucristo nunca podía ser como envejecido. Él vive como igual que ayer. Él vive para siempre. Por eso dice que ayer, hoy, futuro, vive para siempre, teniendo como misma salud y también manteniendo su vida y teniendo su posición como sacerdote celestial eternamente. Además, debería cambiar la ley, así dice, ¿no? Entonces, Dios había dado 10 mandamientos y la ley de Moisés. ¿Por qué es necesario cambiar la ley? Porque a través de 10 mandamientos, la gente recibieron la maldición de Dios. ¿Por qué? La condición es que si no puede cumplir mandamiento de Dios, ya debería recibir maldición. Por fin, el país Israel y Judá, los dos países fueron fracasados, derrumbados. Casi durante 2000 años perdieron su derecho, territorio y país. Pero a través de la gracia de Dios fue levantada otra vez y 14 de mayo de 1947. Nosotros podemos ver que ya Dios había cumplido como lo que había profetizado, que los israelitas, si no
escucha la voz de Dios, si no cumple el mandamiento de Dios, Dios se iba a destruir perfectamente. Ya esta palabra había cumplida. Por eso nosotros podemos ver que ya nadie podía ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Es decir, que nadie puede ser salvo por su obra. Pero lastimosamente, ¿no? Hasta ahora mucha gente está enfocando hacia cumplimiento de mandamiento de Dios. Porque ellos piensan que mandamiento de Dios es nuevo pacto. Pues no es así. Nuevo pacto, nueva ley es totalmente diferente. ¿Por qué? Nuestro Dios cargó el pecado del mundo al cuerpo de Jesucristo para que Él cancelara el pecado del mundo por su sangre. Por fin. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que habiendo obtenido eterna redención por su sangre en el lugar santísimo, una sola vez para siempre. Por su sangre había cancelado el precio de pecado de nosotros una sola vez para siempre. ¿Por qué podía limpiar nuestros pecados para siempre? Porque siendo sumo sacerdote ya no muere. Por eso se puede cancelar todos nuestros pecados. Ya luego, esta palabra así dice, ¿no? El versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Significa que ya anteriormente había levantado los sacerdotes por la ley la casa de Aarón. Pero Jesucristo, ya a través de Melquisedec, Melquisedec es un sacerdote celestial. Esta persona es muy especial. Vamos a ver cómo está indicando de su posición. El versículo 2 del mismo capítulo, Hebreos capítulo 7, el versículo 2, así dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. ¿A quién se refiere? Melquisedec es rey de justicia, número 2, y también el rey de Salem, también el rey de Salem. Esto es rey de paz. Ya, el versículo 2 está hablando, ¿no? Rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Nosotros llamamos a Jesucristo también rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. También el rey de los reyes. Por eso nadie puede saber. Melquisedec está hablando como mismo Jesucristo o diferente. Nadie puede calificar porque entre los doctores, teólogos, tampoco puede distinguir. Únicamente yo puedo sentir que es similar, similar. Además, después de nacer Jesucristo, no aparece el nombre de Melquisedec, sino que solamente aparece sumo sacerdote celestial Jesucristo. Además, antes de nacer Jesucristo, apareció como sacerdote celestial, es Melquisedec, es único. Ya se nota que hay división, ¿no? Antes de Cristo había levantado sacerdote celestial Melquisedec. Pero después de levantar a Jesucristo como sumo sacerdote celestial, ya no aparece el nombre del Melquisedec. Hay división. Por esa razón, Jesucristo, a través del linaje de Melquisedec,
podía tomar este sacerdocio celestial para limpiar nuestros pecados una sola vez para siempre, ¿no? Ya vale su obra que había limpiado todos nuestros pecados hasta hoy. Pues todos los que están creyendo en Jesucristo, ¿cómo tienen que responder? Sí, gracias. Creemos que Jesucristo había perdonado, limpiado todos mis pecados. Así tiene que responder. El versículo 3 así dice: sin padre, sin madre, sin genealogía que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Acá sale, semejante al Hijo de Dios, así dice. Semejante significa parecido, como igual, ¿no? Además, este hombre Melquisedec ya vive para siempre, pero no aparece su nombre después de establecer a Jesucristo como sumo sacerdote. Qué misterio, ¿no? Misterioso. Ya. No importa los dos mismos, igual está hablando o diferente, pero únicamente nosotros podemos imaginar que Jesucristo es Hijo de Dios. También Jesucristo es el Rey de paz, justicia y Salem. Y luego Jesucristo es sumo sacerdote. Sumo sacerdote, sumo. Pero nunca había sido Melquisedec sumo sacerdote. Sacerdote no, sacerdote. Por esa razón hay una diferencia solamente única, eso, posición. Y luego está hablando que el versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Porque todos los sacerdotes por la ley, por mandamiento, ellos podían levantar como sacerdotes. Pero Jesucristo no, sino según el poder de una vida indestructible. Por eso, como dice el versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Además, Jesucristo ya estaba haciendo algo muy importante para nuestra vida. El versículo 18, como dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ya, ¿cuál es la debilidad? La ley y mandamiento que había dado tenía debilidad porque mandamiento nos manda para que nosotros cumplamos, pero nosotros, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Se recuerda? Jeremías capítulo 17, el versículo 9, ¿cómo dice? Perverso engañoso y perverso más que todo es el corazón de hombre. Significa que nuestro corazón es engañoso y perverso, fue contaminado, fue formado como igual que el espíritu de diablo por causa del pecado de Adán. Teniendo suciedad, teniendo gran pecado, teniendo una masa de pecado, el cual es nuestro corazón. Con ese corazón quiere cumplir mandamiento santo, mandamiento justo, mandamiento perfecto de Dios. ¿Se puede? No se puede. No se puede. Por esa razón, ya tenía que abrogar. Exactamente está diciendo, ¿no? Abrogado el mandamiento anterior
a causa de su debilidad e ineficacia. Ya, el mandamiento significa que por medio de mandamiento Dios había establecido pacto. Uno que cumpla mandamiento de Dios, Dios le dará la vida eterna, la salvación. Por eso, ¿no? San Lucas capítulo 10 sale, se levanta un intérprete de la ley para probar a Jesucristo. Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Sabe qué? Cuando pregunta a la gente, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesucristo nunca puede salvarlo, tal persona. ¿Por qué? Él confía en su obra, él confía en sí mismo, él piensa que él tiene posibilidad de cumplir mandamiento de Dios. Él puede hacer buenas obras. Jesucristo está siendo como doctor. Doctor, ¿a quién sana? ¿A los enfermos o a los sanos? ¿Sabe que hay una persona, se llama Matasano, ¿no? Y Matasano es decir que ya... Y no es como doctor original, ¿no? Nunca había aprendido nada, pero existe alguna persona. Por sí mismo fue levantado como doctor. Por eso, venga, venga, enfermo, y tocando cuello, tocando cintura y algo. Y luego, más tarde, más peor. Estaba cojeando y viniendo al consultorio del doctor, al salir en cama, tiene que llevarlo, mata sano. Significa que ya no se cura, pero quiere intentar hacer. Hasta los sanos se peorando para ser como enfermos. Eso es matasano. Jesucristo mismo decía, ¿no? Yo no vine al mundo para llamar a los justos. ¿Qué significa? ¿Existe justos? No, sino que Jesucristo estaba hablando, ¿no? Yo no vine al mundo para llamar a los justos, los que piensan que pueden cumplir mandamiento de Dios, sino que Él vino al mundo para llamar a los pecadores para que sean arrepentidos de sus pecados, para que reciban la salvación. Entonces, ¿cómo puede ser salvo? ¿Quién puede recibir la salvación? La salvación viene por medio del perdón de los pecados. Entonces, la gente, ¿cómo puede recibir la salvación? Cuando uno cree que Jesucristo había purificado, limpiado, perfeccionado por su sangre una sola vez para siempre, tal persona recibirá la salvación. Pero alguna persona, ¿no? Confiando en sí mismo, yo tengo que cumplir mandamiento de Dios, yo tengo que hacer buenas obras para tener la vida eterna, para recibir la salvación. Tales personas jamás pueden recibir la vida eterna. Por eso el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Ya, sin duda, eso es la palabra de Dios. Por eso existía el periodo de la existencia de mandamiento de Dios, desde Moisés hasta Jesucristo. ¿Por qué? San Mateo capítulo 11, el versículo 13 dice que todos los profetas y la ley hasta Juan, así dice, hasta Juan existe la ley. Pero todavía mucha gente está pensando que ya existe como mandamiento de Dios, yo tengo que cumplir mandamiento de Dios, yo tengo que hacer alguna cosa para recibir la salvación, para ser salvo. Así piensa, pero la verdad que no es así. Nosotros tenemos que comprender que Jesucristo ya abrogó el mandamiento de Dios para que para levantar el pacto nuevo y la ley. Busquemos Hebreos capítulo 10.
Hebreos capítulo 10, el versículo 16, así dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso el versículo 16 dice que va a escribir en su mente, en su corazón. ¿Qué es lo que va a escribir? La ley. ¿Qué tipo de ley va a escribir? El versículo 17 añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta letra, esta promesa, este pacto, a través del Espíritu Santo del Señor, va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón. Por causa de eso, nosotros podemos distinguir que a una persona está confiando en Jesucristo, porque sale de su boca que está grabado, que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 24 de capítulo 7, otra vez vamos a regresar. 24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ya, Jesucristo va a seguir como sumo sacerdote celestial porque no va a morir. El versículo 25 de capítulo 7, como dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya, veamos. Alguna persona dice que no existe la salvación eterna. Mucha cantidad de los pastores enseñan así, ¿no? Ya, pero yo quiero preguntar con esta palabra, ¿cómo dice? Por lo cual, ¿qué significa? Jesucristo vive para siempre, siendo sumo sacerdote para siempre. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es decir, que alguien que estás siguiendo, buscando al Señor a través de Jesucristo, Jesucristo puede salvarlo perpetuamente. O sea, perpetuamente es similar de eternamente. ¿Quién puede poner contrario de esta palabra? No es que yo tengo algo de seguridad por mi obra, sino que Jesucristo sí hubiera salvado a mí perpetuamente. Entonces, ¿cómo yo tengo que responder? Sí, Jesucristo me salvó eternamente. Por eso yo tengo la salvación eterna. Así tiene que responder o no. Pero otra cosa, después de recibir la salvación, si comete o si vive con el pecado por sí mismo y menospreciando la enseñanza de Dios, es otra cosa, totalmente está mal. Sino que viviendo por la fe, siendo justo, ya sirviendo al Señor con corazón, pero teniendo la salvación, ¿qué tipo de salvación está manteniendo? Se llama la salvación eterna, porque Jesucristo me salvó perpetuamente. Eso es. Ese es bíblico. Por eso el versículo 28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del fragmento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así dice, Jesucristo es perfecto, que vive para siempre, siendo sumo sacerdote, intercede por nosotros ante nuestro Dios. Por eso cuando uno que tiene debilidad, pecado, inmundicia, puede pedir a Jesucristo para que
purifique toda la cosa y también para que ande por la fe. El día de hoy, así terminamos. Gracias. Nosotros estamos marchando, estudiando constantemente en la clase de evangelización. Hoy es como 46. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por darnos el sumo sacerdote celestial, Jesucristo. Jesucristo ya fue cargado todo el pecado del mundo, derramando toda la sangre en la cruz, también llevando su sangre en el lugar santísimo, rociando 7 veces sobre el propiciatorio. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, por su obra nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Señor, en esta noche nosotros podemos glorificar a su nombre, porque Dios nos salvó perpetuamente. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.